Buenos días, feliz sábado. Agradezco a Dios la posibilidad de poder estar juntos esta mañana y compartir su palabra. Agradezco también al coro por las hermosas alabanzas que nos acercan más al cielo. En esta mañana vamos a compartir un tema que se titula Gozosos en Cristo. Y para comenzar vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este versículo describe, quizás como ninguno otro, el gozo y la alegría de una persona que está enamorada de Dios. El gozo y la alegría que se siente cuando amamos a nuestro Salvador. Dice que este tipo de amor que sentimos, y en este texto está con el término agapao, que como ustedes saben, el amor ágape nos habla del amor incondicional, desinteresado y abnegado que tiene Dios hacia nosotros. Pero en este caso se utiliza del hombre hacia Dios. Ese tipo de amor es el que siente una persona cuando se encuentra con el Señor y cuando entiende que Cristo es su Salvador personal. Cuando comienza una relación con su Salvador, la persona vive gozosa en Cristo. Es un gozo que no se puede describir con palabras humanas, que no hay términos humanos para describir ese gozo y esa alegría que se siente en el corazón de poder estar en compañía del Salvador. Y ese es el gozo que cada uno de nosotros debería tener. Ese es el gozo con el que deberíamos vivir, gozosos en Cristo. Pero lamentablemente no siempre es así. Lamentablemente no siempre vivimos con gozo en nuestros corazones. Y hoy vamos a ver que vivir con ese gozo en nuestro corazón depende pura y exclusivamente de nuestra decisión de permanecer en la compañía de nuestro Señor. Depende pura y exclusivamente de vivir y permanecer en Cristo. Nuestro Señor Jesús nos dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Él, no podemos vivir con gozo en nuestros corazones. El mundo en el que vivimos nos va a ofrecer muchas cosas que nos van a dar supuesta felicidad, pero separados de Él no vamos a poder vivir con el gozo verdadero. Hoy vamos a ver el testimonio a través de la Biblia de una persona que en un momento de su vida gozó de una comunión plena con Dios, pero en otro momento de su vida estuvo en completa separación de Dios. Vamos a repasar algunas cosas que sucedieron en la vida del rey Salomón y vamos a ver que a pesar de que muchas veces podemos pensar que estamos seguros y firmes, en realidad podemos estar cayendo. Y vamos a ver algunos de los consejos que Salomón nos va a dar para que no caigamos en esto. Vamos a buscar en nuestras Biblias 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25. 2 de Samuel 12, 24 y 25. Dice la palabra del Señor: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella se acostó con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Versículo 25, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, quien le puso por nombre Jedidía, por orden de Jehová. Desde el momento en que Salomón fue concebido, fue amado por Dios. Cada uno de nosotros, antes de nacer, ya somos amados por Dios. Somos su creación, Él es nuestro creador y nos ama aún antes de nacer. Qué lindo es que nos podamos sentir que somos amados por Dios. Qué lindo se siente cuando uno se sabe amado por alguien. Y amaba tanto a Dios que Salomón envió un mensaje a través del profeta Natán, un nombre, Jedidía, que literalmente significa amado
por Dios. Y esto nos da dos enseñanzas. Primero, la importancia que le da Dios a mostrar lo que sentimos por las otras personas. La importancia que da Dios de mostrarle a nuestros hijos, a nuestros seres amados, lo importante y lo valioso que son y el amor que sentimos por ellos. Cuando una persona se siente amada, se siente valorada, se siente querida, esa persona crece con seguridad y con fuerza. Cuando una persona se siente oprimida o maltratada, esa persona se siente insegura. Por eso es importante que mostremos el amor que sentimos por nuestros seres amados. Y no solo por nuestros seres amados, por todas las personas. Como cristianos, un reflejo del gozo que nos da nuestra relación con Dios es el trato que tenemos con los demás. ¿Cómo tratamos a los demás? Y podríamos empezar aquí en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, la forma en la que tratamos a los demás. El ejemplo nos los dio Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo todo para que todos nosotros nos salvemos, para que todos nos salvemos. Y de tal manera debemos amar nosotros al prójimo, que debemos hacer todo lo posible para su salvación. La forma en la que tratamos a los demás es fundamental para la salvación, tanto nuestra como de las demás personas. Los nombres en el antiguo Israel reflejaban esto. El padre de Daniel le puso por eso ese nombre a su hijo, Daniel, que significa Dios es mi juez. Y Daniel creció con esa seguridad. Daniel creció con la seguridad de que el único que podía juzgarlo y el único que era su juez era Dios. Por eso que Daniel nunca cambió sus principios. A pesar de la situación en la que estaba o en el lugar donde estaba, Daniel nunca cambió sus principios porque sabía que el único que lo podía juzgar era Dios. En este mundo le podían hacer diferentes cosas, pero él sabía que su único juez era Dios. Y Salomón, a través de su nombre, a través del nombre que Dios le dio, se sabía amado por Dios. Pero no solamente era amado por Dios, también era amado por su padre David. Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 19. Primera de Crónicas 29, 19. Asimismo, da a mi hijo Salomón un corazón íntegro, para que guarde tus mandamientos, tus instrucciones y tus preceptos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. En los últimos momentos de su vida, el rey David estaba orando por su hijo. Y oraba con todo el amor que sentía en su corazón y le pedía a Dios que le diera a Salomón un corazón íntegro, un corazón perfecto, un corazón completo. El viejo rey que estaba entregando su responsabilidad a su joven hijo sabía que lo más importante y lo que más necesitaba Salomón para poder guiar al pueblo de Dios era integridad en su corazón. Y esto nos enseña acerca de lo que nosotros esperamos de nuestros hijos, acerca de lo que esperamos de nuestros seres amados y de nosotros mismos. Muchas veces pedimos en oración a Dios tantas cosas, pero tenemos que recordar que lo más importante es la integridad que hay en nuestros corazones. Salomón sabía que eso era lo mejor para él, David sabía que era lo mejor para Salomón y sabía que eso era lo mejor para el pueblo de Dios. David amaba a su hijo, por eso pedía eso en oración. Estaba preocupado por la integridad en el corazón de Salomón. Salomón era amado por Dios, era amado por su padre David. ¿Y cómo respondía Salomón ante todo ese amor que recibía? Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 y 4. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 3 y 4.
Mas Salomón amaba a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Salomón amaba a Dios y andaba en los estatutos de su padre David. Salomón comprendía el amor que recibía y se gozaba en el amor que recibía de parte de Dios. Salomón estaba teniendo una relación íntima y personal con el Señor. Y en esa relación, y cuando alguien se enamora, cuando nosotros nos enamoramos de Dios, cuando sentimos ese amor ágape del que hablábamos a un principio, nuestra pasión es adorar a Dios. Y es algo que no podemos esconder, es algo que no podemos evitar. Todos los que están a nuestro alrededor van a ver esa pasión en nuestro corazón por adorar al Señor. Y eso era lo que le pasaba a Salomón. Dice que Salomón hacía 1000 holocaustos. Ni 2, ni 3, ni 5, ni 10. 1000 holocaustos. Todos los que estaban alrededor de él, todo el pueblo, todos los pueblos vecinos veían que la pasión de Salomón era adorar a Dios. Salomón estaba gozoso de su relación con Dios. Salomón estaba gozoso en Cristo. La pregunta para nosotros en esta mañana y la reflexión para nosotros en esta mañana sería: ¿cuán gozosos nos sentimos en Cristo? ¿Cuán gozosos nos sentimos de la relación que tenemos con Dios? Los que están a nuestro alrededor, ¿se dan cuenta de que vivimos gozosos? ¿Se dan cuenta de que estamos contentos y felices por la relación que tenemos con Dios? ¿O pasamos desapercibidos? ¿Cuán gozosos nos sentimos en nuestro Salvador? Salomón disfrutaba de la relación que tenía con Dios. Y a través de esa relación iba aprendiendo a ser más humilde, iba aprendiendo a reconocer su necesidad de la ayuda divina, iba aprendiendo y se daba cuenta de que el lugar que ocupaba como rey no era por lo que él era, sino que en realidad era por la misericordia de Dios. Y esa noche, en Gabaón, Salomón tuvo su encuentro personal con el Señor. Y en ese encuentro personal, como ustedes saben, Dios le dijo: pide lo que quieras, que yo te daré. Y vemos ahí la humildad de Salomón al reconocer que solo no puede y que necesita la ayuda divina, que necesita que Dios lo guíe y que le dé un corazón entendido, que le dé sabiduría. Agradó tanto a Dios la actitud de Salomón que Dios solamente no le dio sabiduría y un corazón entendido, un corazón perfecto e íntegro como el que pedía su padre David en oración, sino que también le dio todo lo demás. Voy a leer un pequeño texto de Patriarcas, de Profetas y Reyes, que dice: la humildad manifestada por Salomón cuando comenzó a llevar las cargas del Estado, al reconocer delante de Dios: yo soy un niño pequeño, su notable amor a Dios, su profunda reverencia por las cosas divinas, su desconfianza de sí mismo y su ensalzamiento del Creador infinito, todos estos rasgos de carácter tan dignos de emulación se revelaron durante los servicios relacionados con la terminación del templo. Cuando al elevar su oración dedicatoria lo hizo de rodillas, en la humilde posición de quien ofrece una petición, los seguidores de Cristo hoy deben precaverse contra la tendencia de perder el espíritu de reverencia y temor piadoso. Las Escrituras enseñan a los hombres cómo deben acercarse a su Hacedor, con humildad y con reverencia, por medio de la fe en un mediador divino. Es muy linda la lección que nos enseña Dios a través de Salomón. Sea cual sea la responsabilidad que Dios nos da, sea cual sea el lugar que ocupemos, aquí en la iglesia, en la sociedad, en nuestro trabajo, nunca debemos perder la humildad y nuestro espíritu de reverencia hacia nuestro Dios. Y nunca debemos perder nuestra humildad y nuestro trato con los demás. Debemos reflejar el amor de Dios, debemos reflejar el carácter de Dios. Y eso era lo que Salomón hacía en ese momento de su vida.
Dice también que el nombre de Jehová fue grandemente honrado durante la primera parte del reinado de Salomón. La sabiduría y la justicia reveladas por el rey atestiguaban ante todas las naciones. La excelencia de los atributos de Dios a quien servía, durante un tiempo, Israel fue como la luz del mundo y puso de manifiesto la grandeza de Jehová. La gloria verdadera de Salomón durante la primera parte de su reinado no estribaba en su sabiduría sobresaliente, ni en sus riquezas fabulosas, ni en su extenso poder ni fama, sino en la honra que reportaba el nombre del Dios de Israel mediante el uso sabio que hacía de los dones del cielo. No era la sabiduría de Dios no era la sabiduría de Salomón lo que llamaba la atención de las demás personas. No era la riqueza, ni el poder, ni la fama. Tanto Salomón como el pueblo de Israel reflejaban el carácter del Creador. Gozaban de una relación íntima y personal con Dios. Estaban gozosos en Cristo. Pero, lamentablemente siempre hay un pero, muchas veces, como seres humanos, subestimamos al enemigo de Dios que anda como un león rugiente y a nuestra naturaleza pecaminosa. Y nos creemos tan seguros y capaces de controlar las situaciones por nosotros mismos. Y Salomón, poquito a poco, fue intentando controlar todas las situaciones por él mismo. Fue algo que le fue pasando poco a poco. Comenzó a subestimar su naturaleza y fue cayendo poco a poco. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 6. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. ¿Cómo pudo ser posible esto? Salomón, el amado por Dios, el amado por su padre, él amaba a Dios, era un ejemplo para todos, era una luz para los demás, un hombre sabio. Él se entregó completamente a Dios, Dios le dio todo a él, pero ahora dice que Salomón estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. El que piense estar firme, mire que no caiga. No descuide su relación con Dios. Lo que nos enseña esto es que no debemos descuidar nuestra relación personal con Dios. Podemos sentirnos muy seguros de lo que podemos hacer, pero no podemos hacer nada separados de nuestro Salvador. Y gradualmente, poco a poco, podemos ir separándonos de Dios. El espíritu de profecía nos dice que fue tan gradual la apostasía de Salomón que antes de que él se diera cuenta de ello se había extraviado lejos de Dios. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendición divinas y cada vez más en su propia fuerza. Poco a poco fue rehusando a Dios. La obediencia inquebrantable que debía ser de Israel un pueblo peculiar y conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes. Cediendo a las tentaciones que acompañaban sus éxitos y sus honores, se olvidó de la fuente de su prosperidad. La ambición de superar a todas las demás naciones en poder y grandeza le indujo a pervertir con fines egoístas los dones celestiales que hasta entonces había empleado para glorificar a Dios. El dinero que debería haber considerado como un cometido sagrado para beneficiar a los pobres, dignos de ayuda, y para difundir en todo el mundo los principios del santo vivir, se gastaron egoístamente en proyectos ambiciosos. Hubo un cambio en la vida de Salomón. Salomón empezó a usar los dones que Dios le había dado con fines egoístas. Y vamos a ver algunas de las cosas que empezó a experimentar Salomón. Eclesiastés capítulo 1, versículo 17. Eclesiastés capítulo 1, versículo 17.
Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era esfuerzo inútil. Salomón nos dice aquí, dediqué mi corazón a dos cosas. Por un lado, voy a dedicar mi corazón a continuar de la mano de Dios. Voy a dedicar mi corazón a conocer más la sabiduría divina. Pero también quiero entender las locuras y los desvaríos que el mundo me ofrece. Y en el versículo 3 del capítulo 2, versículo 3, dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría mientras iba tras el desvarío, hasta ver cuál es la dicha de los hijos de los hombres, por la que se afanan debajo del cielo todos los días de su vida. Salomón insiste en que quiere probar las dos cosas, quiere jugar con las dos cosas a la vez. Por un lado dice que quiere que su corazón continúe andando en sabiduría y por otro lado dice que quiere ir mientras voy tras el desvarío, porque quiero ver qué es esa cosa que hace disfrutar tanto a los hijos de los hombres. ¿Por qué se ven tan felices? ¿Por qué se esfuerzan tanto para lograr esa felicidad? Y yo quiero conocer todo eso, dice Salomón. Y no lo quiero conocer de una forma superficial, porque en esto voy a dedicar mi corazón. Voy a dedicar mi corazón. Va a ser algo profundo. Voy a experimentar profundamente por qué es la dicha de los hijos de los hombres. Y qué mejor forma de empezar, dijo Salomón, como dice el versículo 3, que proponiéndole a su corazón agasajarse con vino. Qué mejor empezar que por el vino, dijo él. Y acá vemos la diferencia entre Salomón y Daniel. Antes hablábamos de Daniel y la seguridad que Daniel tenía. Y Daniel propuso en su corazón, siendo esclavo, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Mientras tanto, Salomón, siendo rey, propuso en su corazón agasajarse con vino. Y no era solo vino. En Primera de Reyes, nos vamos a ir por una cuestión de tiempo, pero en Primera de Reyes nos dice que recibía muchas provisiones Salomón cada día para su alimento. Más de 30 bueyes, 100 ovejas, otros tantos animales, muchos kilos de harina. Salomón cada día hacía banquetes y festines donde se dedicaba a comer y a beber. Quiero probar, quiero conocer lo que disfrutan los hombres. Quiero conocer. Cada día Salomón se dedicaba a eso. Y no solamente a eso, vamos a ver el versículo 4 del capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 4 en adelante. Dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos toda clase de árboles frutales, me hice estanques de agua para regar de ellos el parque donde crecían los árboles. Si leemos este párrafo solo, sin haber leído nada antes, ni nada de lo que vamos a leer después, se podría decir que es algo muy lindo. Habla de una casa con huertos, con jardines, con árboles frutales. Y ese es el sueño, quizás, de todos nosotros. ¿Quién no quiere tener una hermosa casa con jardín, con árboles frutales, poder regarlos, poder disfrutar esa casa con su familia y con sus seres queridos? Todos soñamos eso. Quizás muchos de nosotros ya lo han logrado, quizás otros todavía estamos luchando y trabajando para lograr ese hogar que tanto queremos y que tanto deseamos. Y Salomón también tenía ese sueño, pero todos sabemos que para lograr tener un hogar necesita mucho tiempo, mucha dedicación y mucho trabajo. Y generalmente cuando nos pasa a nosotros es por la falta de medios económicos. No es fácil poder llegar a cumplir el sueño de la casa que tanto queremos. Y Salomón también demoró un buen tiempo. 13 años demoró Salomón en construir la famosa casa del Líbano. Pero el problema de Salomón no era la falta de medios económicos. Sabemos que eso no era lo que le faltaba a Salomón. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Primera de Reyes, versículo 10,
capítulo 10, perdón, versículo 14 y 15. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro, sin contar las contribuciones de los mercaderes, las ganancias de los comerciantes y los tributos de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. El ingreso anual de Salomón, el salario, el sueldo que Salomón tenía eran de 666 talentos cada año. Un talento es aproximadamente alrededor de 34 kilos. 666 talentos son 22.644 kilos de oro que Salomón recibía cada año como salario. Tenía un sueldito Salomón, ¿no? Y no era lo único que recibía. Además de eso, recibía las ganancias de sus empresas comerciales privadas. El problema que tuvo Salomón para demorar 13 años esa famosa casa del Líbano no fueron los medios económicos. La demora se debió a los lujos que tenía esa casa. Todo el capítulo 10 de Primera de Reyes nos habla acerca de algunos lujos y detalles que había en esa casa. Vamos a ver solo algunos. En el versículo 16 dice que también Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido. 600 siclos de oro gastó en cada escudo. 200 escudos grandes que no servían para la batalla, obviamente, sino que eran para la guardia de honor del rey Salomón. Cada vez que el rey desfilaba, 200 escudos de oro puro iban a su lado. Y en el versículo 17 nos dice que además hizo 300 escudos de oro batido más pequeños, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en las casas del bosque del Líbano. Estos escudos más pequeños se usaron para revestir las paredes de la casa del rey. Además de eso, versículo 18, el rey también hizo un gran trono de marfil al cual cubrió de oro purísimo. Versículo 20, estaban también 12 leones puestos sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Salomón no tenía un trono cualquiera, tenía el mejor trono del mundo. No había en ningún lugar un trono como el que tenía Salomón. Además, en el versículo 21 nos dice que todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón la plata era algo no apreciado. Hay un versículo que dice que Salomón acumulaba plata como piedras en Jerusalén, por montañas. Mucho oro, mucha plata, muchas casas. Versículo 26. Reunió Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, a los que puso en las ciudades de los carros y como rey en Jerusalén. Muchos autos, muchos choferes tenía Salomón. Y quizás nada de esto es malo en sí mismo. No tiene nada de malo el tener una casa linda, no tiene nada de malo en comprarse una buena ropa, no tiene nada de malo en tener dinero. El problema era que, como leímos en un principio, Salomón dedicó su corazón a estas cosas. El primer lugar en el corazón de Salomón antes lo tenía Dios, y ahora lo tenían los lujos, la riqueza, el placer de las cosas materiales. La pregunta que nos tendríamos que hacer en esta mañana es: ¿a qué dedicamos nuestro corazón? ¿A qué dedicas tu corazón? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? Salomón, en un momento de su vida, gozaba y disfrutaba de la relación que tenía con Dios, y su pasión era adorar a Dios. Ahora Salomón cambió y su pasión está puesta en las cosas materiales. ¿A qué dedico mi corazón? Vamos a ver
ahora Eclesiastés, capítulo 2, versículo 8. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 8. Sigue diciendo Salomón: acumulé también plata y oro, tesoros preciados, de reyes y de provincias. Contraté cantores, cantoras, gocé de los deleites de los hijos de los hombres, un harén de concubinas. Además de seguir acumulando oro y de ser una persona muy rica, Salomón se codeaba con las estrellas de la canción del momento. Los mejores cantores fueron contratados por Salomón. Salomón seguía disfrutando de los placeres de este mundo y además un harén de concubinas. Sabemos que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres. ¿Se acuerdan cuando Salomón adoraba con pasión a Dios? ¿Cuántos holocaustos hacía? 1000 holocaustos. Cuando Salomón adoraba a Dios, hacía 1000 holocaustos. Ahora Salomón, apartado de Dios, tenía 1000 mujeres. En el versículo 7 nos dice que además compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más de todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Muchas eran las cosas que Salomón había acumulado con el paso de los años. Pero Dios había hecho una advertencia a Salomón a través de Moisés. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 17, versículos 16 y 17. Deuteronomio 17, versículos 16 y 17. Deuteronomio 17, vamos a leer a partir del versículo 15. Dios le dice a Moisés: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti y no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Ciertamente Israel iba a tener un rey, pero ese rey, versículo 16, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar su caballería, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Parece que Salomón hizo todo lo que Dios no quería que hiciera. Cuando Salomón estaba tomado de la mano de Dios, su gozo era adorar a Dios. Pero cuando Salomón se apartó de Dios, hizo todo mal. Todo mal. Parece que Salomón hubiese tomado en cuenta lo que decía acá y hubiera hecho a propósito todo lo que Dios no quería que hiciera. Cuando nos apartamos y nos queremos separar de la mano de Dios, empezamos a hacer las cosas mal. Y si seguimos insistiendo y experimentando, vamos a hacer todo mal, como hizo Salomón. Voy a leer un pequeño texto más del Espíritu de Profecía que dice: embargado por un deseo avasallador de superar la ostentación a las demás naciones, el rey pasó por alto la necesidad de adquirir belleza y perfección de carácter. Al procurar glorificarse delante del mundo, perdió su honor e integridad. Las enormes rentas adquiridas al comerciar con muchos países fueron suplementadas por gravosas contribuciones. Así el orgullo, la ambición, el desperdicio y la complacencia dieron frutos de crueldad y exacciones. El espíritu concienzudo y considerado que había señalado su trato con el pueblo durante la primera parte de su reinado había cambiado. Después de haber sido el gobernante más sabio y más misericordioso, degeneró en un tirano. Antes había sido para el pueblo un guardián compasivo y temeroso de Dios, pero llegó a ser opresor y déspota. Cobraba al pueblo un impuesto tras otro, con el fin de que hubiese recursos para sostener una vida y una corte lujosa.
el cambio que hubo en el corazón de Salomón cuando decidió él personalmente separarse de Dios. Y todo en la búsqueda de la felicidad. Todo buscando conocer la felicidad que vemos y que creemos que disfrutan los demás. Vamos a ver ahora Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. ¿Habrá encontrado la felicidad Salomón en todas estas cosas? Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó del fruto de todo mi trabajo, y esa fue la recompensa de toda mi faena. No hubo nada que no probara, no hubo nada que no experimentara. Dediqué mi corazón a conocer todas estas cosas, y mi corazón pudo probar todo esto. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y perseguir el viento sin sacar provecho debajo del sol. Salomón se volvió, miró hacia atrás y se dio cuenta que todo el esfuerzo que había hecho, que todo el trabajo que se había tomado para tener tanto oro, tantas casas, tantos autos, tantas esposas, tantas riquezas, no sirvió de nada. Todo el esfuerzo que hice fue vanidad, correr tras el viento y sin provecho. No sirve de nada. Llegó a la conclusión de que todo lo que él había hecho no le proporcionaba una felicidad perdurable. Tanto esfuerzo para nada. Y con esto podemos ver y podemos comprender la razón del por qué la sociedad en la que vivimos se siente con un vacío tan grande en su corazón. ¿Por qué nosotros vivimos muchas veces con un vacío tan grande en el corazón? Corremos y corremos tras el viento, corremos tras la felicidad, pero nunca la podemos alcanzar, porque separados de nuestro Señor no podemos hacer nada. No vale de nada. Corremos intentando atrapar el viento, pero no lo podemos alcanzar. La verdadera felicidad y el verdadero gozo solo se encuentra cuando nos sentimos y estamos tomados de la mano de Dios. Salomón, según nuestra hermana Elena de White, bajó hasta las profundidades más bajas de la inmoralidad. Pero a pesar de eso, Dios lo siguió llamando, Dios lo siguió amando. El Espíritu Santo no lo dejó tranquilo y Salomón pudo volver, pudo darse vuelta hacia atrás, mirar las cosas que había hecho en los últimos años y darse cuenta que todo lo que había hecho y todo lo que estaba probando no servía de nada, no valía nada. Y Salomón pudo arrepentirse, reconocer y volver a las manos de Dios, volver a los brazos de Dios. Pero no es tan fácil. Hay muchas personas que van en busca de esa felicidad y no vuelven más. Salomón pudo volver, pero no siempre es tan fácil. Así que lo mejor es que perseveremos y sigamos en nuestra relación personal con Dios. Salomón nos deja 2 consejos acerca de esto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés 12, 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuándo tenemos que acordarnos de nuestro Creador? Hoy. Tenemos que acordarnos de nuestro Creador hoy. El tiempo pasa muy rápido. Y si seguimos perdiendo el tiempo, seguimos perdiendo la posibilidad de disfrutar el gozo de vivir con nuestro Señor. Acuérdate de tu Creador hoy. No importa si eres joven, si eres adulto o si eres una persona mayor.
Hoy es el momento de tener mi relación personal con el Señor. Otro consejo de Salomón, versículo 13, capítulo 12, versículo 13. La conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo para el hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo para nosotros. Dios quiera que si estamos gozando de una relación con Dios, perseveremos y sigamos creciendo en Cristo cada día. Y si por alguna razón estamos experimentando o intentando experimentar la supuesta felicidad que el mundo nos ofrece, reflexionemos y nos demos cuenta que no sirve de nada, que no tiene ningún valor, que solo vamos a estar perdiendo el tiempo y corriendo tras el viento. Que podamos gozar de nuestra relación con Dios y que podamos vivir gozosos en Cristo. Dios nos bendiga. Para concluir vamos a cantar el himno Gran gozo hay en mi alma hoy y lo vamos a cantar de pie. Su
Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos trajiste a tu casa en este día santo. Te damos gracias porque has hablado a nuestros oídos y a nuestro corazón. Señor, te pedimos que nada ni nadie se interponga entre nosotros y que nunca vayamos tras ilusiones, Señor. Señor mío y Dios mío, que sigamos respondiendo a tu llamado hoy, Señor, cada día de nuestra vida. Que renovemos nuestro pacto contigo, Señor, ahora, Señor, en este momento, en nuestro presente, Señor. Señor mío y Dios mío, te pido una especial bendición sobre tus hijos, sobre tu iglesia, a lo largo y ancho de este mundo. Quédate aquí en este día con cada miembro, con cada familia que representan en esta iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, sin mérito alguno, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para despedirnos vamos a cantar Que Dios te guarde. Es el himno 38.